Bienvenidos hermanos a esta cuarta lección de la semana de ayuno y oración del mes de julio 2025. Mi nombre es April Soto y esta serie tiene por título Misericordia y Gracia, las marcas indelebles de Dios. Hoy estamos en nuestra cuarta lección, la cual hemos denominado Contracultura, Gracia en tiempos de méritos. Leeremos para iniciar nuestros versículos base, los cuales podemos encontrar en Efesios 2, versículos 4 y 5, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El otro en el Salmo 25:10, que dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Oramos para iniciar. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias, Señor, por tu instrucción, por tu presencia, por tu amor. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú quien abra nuestro entendimiento para comprender lo que tú mismo nos estás diciendo. Que podamos recibir esta palabra en nuestros corazones, que sea rema para nosotros y que podamos pensar, Señor, cada día más en toda la gracia y la misericordia que hemos recibido de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Contracultura. ¿Por qué la gracia y la misericordia se considerarían en contra de la cultura popular? Bueno, hermanos, la verdad es que para ninguno de nosotros es un secreto que vivimos en un mundo tan acelerado, donde la necesidad primordial del humano promedio es ser alguien, hacer algo, tener méritos, tener alguna cosa que lo haga resaltar, que lo haga sentirse que es importante o que es alguien. La gente anda detrás del siguiente gran descubrimiento, del siguiente gran negocio, de la siguiente gran canción, del siguiente gran libro, del siguiente gran acto de qué sé yo, de política. El mundo anda buscando notoriedad. Las personas quieren una notoriedad, una fama, que su nombre sea reconocido por todo el mundo. Y es una obsesión que tenemos con los méritos, con el yo soy, el yo hice, el yo pude, el yo lo logré. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no podemos ir en pos de esa cultura. No podemos ir en pos de la cultura de los méritos, de merecer todas las cosas, de que yo puedo hacerlo solo. Porque la cultura humana de los méritos habla mucho de un ego, de una soberbia, de una inteligencia humana. Y nosotros operamos bajo la sabiduría del Señor y vivimos por gracia y misericordia. Entonces, la gracia y la misericordia se oponen mucho a esta cultura de lo que se merece. Porque si recuerdan nuestra primera lección, la misericordia es quitar el castigo que se merece y la gracia es dar un bien que no hicimos nada para ganar. Entonces, si vemos, son conceptos opuestos. No podemos buscar los méritos propios y predicar la misericordia y la gracia. Hermano, nosotros tenemos que vivir nuestra vida en misericordia y gracia en el modelo de Jesucristo. Hermano, el Señor Jesús fue un revolucionario de amor en su tiempo. A nuestro Señor no le preocupaba calzar en el status quo de la época. El Señor Jesús fue un revolucionario de amor, de gracia, de misericordia para un pueblo que lo necesitaba. En la lección anterior hablamos sobre el prójimo y cómo el Señor Jesús veía a las multitudes y sentía compasión por ellas. Hablamos sobre cuál debe ser nuestra actitud ante las demás personas de acuerdo al ejemplo del Señor Jesús. Y hoy que hablaremos de ser contracultura, ser radical, ser diferente. Bueno, esta diferencia que perseguimos los hijos de Dios es una diferencia que tiene que ver con lo que hemos recibido. Si recuerdan nuestras primeras lecciones, hemos estado hablando que la misericordia y la gracia deben producir un cambio rotundo en nosotros, que las personas que éramos antes ya no debemos serlas, sino que hay diferentes principios, diferentes actitudes, diferentes formas de comportarnos que accedemos a o debemos reflejar después de ser transformados por su misericordia y su gracia. Y bueno, todos seguimos en este proceso de mejora continua. Entonces, ahora se espera de nosotros que no sigamos una cultura humana que busca ser alguien ante el mundo, que busca tener cosas materiales, que busca obsesivamente el reconocimiento del hombre y al contrario, nuestra
búsqueda ahora es agradar al Señor, es una búsqueda de expandir el reino del Señor, es una búsqueda de nutrirnos del Señor para dar el fruto del Espíritu y dar frutos de misericordia y de gracia. Para iniciar con este tema de ir contra una cultura de méritos, una cultura que busca apariencias, que busca parecer algo que a veces no son, vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesús en cómo se comportó Él referente a las normas sociales de su época. Como dije hace un ratito, el Señor Jesús era un revolucionario de amor. El Señor Jesús no fue un revolucionario violento, nunca incitó a la violencia, pero sí desafió las estructuras sociales con su amor, con su misericordia, con su actuar, que era reflejo del amor de Dios Padre. Entonces, era peligroso el Señor Jesús para un status quo, para una cultura que no deseaba ser misericordiosa, que no deseaba buscar la gracia, que no la comprendía, que no la podía tener y que tal vez inclusive no la quería. Y en esa misma forma nosotros ahora somos ese instrumento del Señor en este tiempo que nos tocó vivir. Al Señor Jesús le tocó desafiar las normas sociales de su época. Y ya vamos a ver qué fue lo que hizo y cómo se traduce eso en nosotros. Pero sí le digo, tal vez el tiempo del Señor pues no era el mismo de nosotros, no eran las mismas expectativas sociales, no son los mismos temas por los cuales a veces diferimos. Pero sí vamos a decir que el comportamiento que nosotros debemos tener, si es de misericordia, si es de gracia y si es de buscar entregar estas antes que seguir la corriente del mundo. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Bueno, primero iremos a Lucas 17, versículos del 11 al 19. En este pasaje encontramos la sanidad de 10 leprosos. No leeré todo, pero sí leeré este extracto. El versículo 11 al 14 dice: En su camino a Jerusalén pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. En la época del Señor Jesús, la ley prohibía que se juntara, casi que si siquiera se le hablara a los leprosos. Y en este pasaje vemos que el Señor Jesús no sana a uno, sana a 10. Y entonces, esta misericordia que el Señor muestra al realizar esta sanidad no es simplemente porque los sanó, porque tenía poder para sanarlos. Está hablando de la misericordia del Señor que traspasa estas normas que las otras personas estaban diciendo. Bueno, porque la ley me prohíbe hacer esto, no porque no debería hacer esto. Y recordamos la lección de ayer que decíamos que la ley y los profetas se condensaban o se resumían en amar al Señor con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en este momento el Señor Jesús está, por decirlo así, desafiando esa idea o ese constructo social que decía, no, porque la ley me manda que yo los tenga aparte. Pero el Señor dice, vengo encarnado en un hombre y les voy a enseñar que tengo misericordia de ustedes, que he venido a cumplir la ley. Y que ahora lo que va a estar es el tiempo de la gracia. Entonces el Señor no se quita, no rechaza a estas personas, sino que les manda a que se presenten delante del sacerdote, porque Él es el que tenía que constatar que estas personas estuvieran limpias y en el camino fueron sanados. De una manera parecida está el relato de la mujer adúltera en Juan 8, leeré de los versículos 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús,
y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí el Señor hace un acto de misericordia muy claro. ¿Qué definición más clara de lo que es misericordia? Es quitar el castigo que tocaba. Y eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Y ese es el gran regalo, hermanos, que nosotros tenemos que interiorizar que hemos recibido para poder compartirlo con los demás. Aquí Jesús estaba yendo contra la cultura, entre comillas, porque aquí la palabra nos dice, la ley de Moisés manda que la apedreemos, pero el Señor no es que no cumpla la ley, porque la palabra nos dice que la cumplió toda, pero también nos está mostrando la faceta misericordia y gracia de Él, del Padre y del Espíritu Santo. Nos está diciendo, sí, ella se equivocó, pero ¿quién de ustedes no se ha equivocado? Sí, ella no lo hizo bien, pero ¿quién de ustedes no lo ha hecho bien en algún momento? ¿Qué cosas han hecho ustedes que también están en contra de la ley, pero como no han sido sorprendidos, pues no han tenido que recibir el castigo? Entonces, aquí el Señor Jesús está mostrando su amor, está mostrando su misericordia para con esta mujer en un reflejo de lo que Él mismo hizo por nosotros. Quizá hoy no vayamos a apedrear a una persona por un pecado de estos, pero ¿qué pasa cuando en redes sociales, en círculos sociales, las personas empiezan a murmurar de alguien y nosotros nos permitimos participar? La palabra nos dice que es lo mismo, que nosotros estamos permitiéndonos tirar esas piedras metafóricas cuando tenemos nosotros cosas que hemos hecho y hemos recibido el perdón de ellas. Entonces, la cultura humana nos dice, claro, este se equivocó, lo vamos a señalar y vamos a hacer escarnio de él. Y la palabra lo que nos dice en el ejemplo del Señor Jesús es: no condenen, porque Él, que fue el único que nunca pecó, tampoco nos condenó a nosotros. ¿Qué nos hace a nosotros pensar que podemos condenar a alguien más? Que podemos tirar esas piedras, que podemos tirar esas ofensas, nuestras opiniones y muchas cosas que el mundo a veces nos estimula que hagamos, porque es la naturaleza humana. Pero entonces aquí tenemos una pausa, los hijos de Dios, y decimos, nos estamos comportando con la cultura de reino, de amor, de misericordia, de comprender que estas son cosas que pueden pasar y que el Señor no nos ha llamado a destruir, sino a reconstruir, a edificar, a sostener, a fortalecer. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Estamos siguiendo el ejemplo del hombre que hemos dicho que vamos a seguir el resto de nuestros días o no? A veces nosotros nos ponemos 1000 peros de un montón de cosas. A veces sentimos que tenemos que ser prácticamente perfectos en nuestras propias fuerzas, o que hemos hecho cosas tan terribles que el Señor no puede volvernos a ver para perdonarnos. Pero hermano, el Señor nos dice, yo sé lo que te pasó, yo sé lo que hiciste, también sé por qué lo hiciste. Y el Señor nos dice, como le dice a esta mujer, ninguno te condenó, ninguno, Señor, entonces ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor nos dice, en palabras mías, no me importa, no me preocupa, no pasa nada. No lo hagas más, yo ya pagué por eso, ven a mí, cambia tu modo de pensar, tu modo de actuar y no pasa nada, ven, ya te perdoné. Entonces, a veces, cuando somos nosotros sí queremos ese perdón, pero cuando es un tercero, a veces es muy fácil nada más apuntar con el dedo y no pensar cuánto hemos sido perdonados nosotros. El Señor Jesús no necesariamente siguió la cultura de su época en los conflictos sociales que tenían los judíos con los samaritanos. Hablando en particular de la parábola del buen samaritano, que en aquel momento sonaba como una cosa descabellada, porque no se trataban, porque no se llevaban. Y el samaritano hace un acto de misericordia por un judío. No se preocupó de que socialmente existiera un problema entre ellos dos, porque el Señor Jesús no vino solo por los judíos, sino que vino por todos. Entonces, no estaba preocupado como nosotros podríamos estar pensando ahora, que los de este lugar no se llevan con los de este lugar, que los de esta iglesia no se llevan con los de esta iglesia, que esta denominación con esta denominación no. El Señor Jesús no participó de esos conflictos cuando le tocó estar en la tierra. No dio su opinión, no dijo nada al respecto.
más que mostrar su amor y su misericordia. En este ejemplo, el buen samaritano y también con la mujer samaritana a la que le pidió agua. Es una forma de decir, hermano, no estoy preocupado por tu origen. No estoy preocupado de que si socialmente mi cultura tiene un problema con tu cultura. No estoy preocupado por eso. Porque mi amor, el Señor Jesús pensaría así, es tan grande que va por encima de estas cosas humanas que a veces ustedes se inventan. Va por encima de estos conflictos que tengan o no tengan razón. Va por encima de las etnias, va por encima de las culturas, va por encima de todo. Entonces a veces nosotros, hermanos, nos ponemos a pensar en detalles muy pequeños, ¿verdad? Podemos pensar que porque este no es como yo y entonces este aquí y este allá, y ahí es donde a veces nos permitimos usar palabras despectivas para describir grupos y se nos olvida, no pensamos en el amor del Señor, que la palabra no dice que solo murió por usted o por mí o por unos cuantos. Dice que el Señor Jesús murió por la humanidad, para el que lo acepte, venga a Él y sea salvo. Entonces, debemos tener cuidado con cómo nos expresamos, con lo que decimos, porque eso también es parte de una cultura humana que quiere enemistarnos entre nosotros. Y no es que siempre vaya a ser perfecto, que siempre nos llevamos bien con todo el mundo, pero sí el respeto y el trato con dignidad fue una característica que tuvo el Señor Jesús, y nosotros, como sus seguidores, debemos procurar tenerla siempre. El Señor Jesús no veía un estatus y no veía una profesión. El Señor Jesús veía corazones que tenían necesidad de Dios. Veía almas en necesidad, hambrientas por amor, por gracia, por misericordia, por una esperanza. Y entonces, en esto que hablamos de su cultura, no se preocupaba por sentarse con los pecadores que decían los fariseos. Dice Lucas 15, versículos 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Si vemos en la historia de Jesús, hermano, estas lecciones son muy cortas para ampliar tantos temas que podríamos hablar del tiempo en esta tierra de nuestro Salvador. Pero si analizamos cuál era la cultura que él desafiaba con más fuerza, que él buscaba romper, era la cultura de esta casi perfección que tenían los fariseos. Y ahora en el mundo moderno hay personas que se permiten ponerse en esa posición donde tienen a la gracia de rehén y a la misericordia la tienen encerrada solo para ellos, donde se permiten hacer las mismas observaciones que hacían estas personas que Jesús tanto se oponía a ellas. Estas personas que tenían a Dios exclusivo para ellos y que desde sus posiciones de poder se permitían hacer daño a las otras personas, se permitían hacer juicios, se permitían hacer comentarios, se permitían obstaculizar la relación entre Dios y las personas, o ser mediadores de esta como si fuera su responsabilidad. Entonces a veces, hermano, debemos pensar cómo estamos comportándonos nosotros o cómo están comportándose las personas que están alrededor de nosotros. Si nosotros estamos comportándonos más como el Maestro, más en esa misericordia y en ese amor sin condiciones, ese amor que nos amó a nosotros y que se entregó, que derramó hasta la última gota de su sangre por usted y por mí. O nos estamos comportando como los fariseos de aquella época, desde nuestra superioridad moral aparente, desde nuestra autoridad aparente, desde pensar liderar, en lugar de liderar con el amor como lo hacía Jesús, liderar con el miedo, con el terror, con el autoritarismo, y pensar, porque yo sí tengo N cantidad de años en el evangelio, porque yo sí fui formado por fulano de tal, porque yo sí conozco a mengano de tal, entonces yo sí puedo decir que esto y esto y esto. Y se nos olvida y se nos va de la cabeza que la palabra nos dice es que por gracia fueron salvos. Es que por gracia todo lo han recibido por gracia. Ninguno de nosotros tiene méritos, hermano.
Y ese es el tema de la clase de hoy. Ese es el argumento principal de la clase que tengo para usted hoy. Ninguno de nosotros tiene mérito alguno, porque ningún mérito, nada que hubiéramos podido hacer nos hubiera salvado. Nada de seguir esta cultura o esta idea de que somos buenos, de que somos mejores, de que nosotros sí, nos hubiera salvado. No importaba. Tenía que venir Jesucristo el justo a pagar por todos nosotros. Entonces, como por gracia recibimos, la palabra nos pide que de gracia demos. Entonces aquí, lo que quiero que pensemos todos, hermanos, o nos revisemos, es cómo nos comportamos. Si encontramos en nuestro comportamiento esta superioridad, estos aires de grandeza, o somos humildes, mansos como el Señor Jesús. Si tratamos a las personas con dignidad, con respeto, sin importar el camino de la vida que hayan seguido. Si tratamos a las personas con amor, reconociendo que el Señor puede darle una oportunidad a cualquiera como nos la dio a nosotros. El mismo tema de los fariseos. Jesús limpia el templo, limpia la casa del Señor, y podemos encontrar esto en Juan 2, versículos del 13 al 17. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, también a otros que instalados en sus mesas cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas, sus bueyes, y regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero, y derribó sus mesas. A los que vendían palomas dijo: saquen esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces, aquí lo que está pasando es que Jesús se da cuenta que los fariseos, los líderes espirituales de esa época, están usando la casa de Dios como un comercio. Estaban lucrando con el templo. Y esto enfurece a Jesús, lo molesta, lo enoja, con buena razón, porque la casa del Señor no es para eso. Entonces, Él purifica el templo, lo limpia de esta ambición que tenían los fariseos, de este mercado que ellos habían construido ahí. Y entonces, en esto volvemos a ver la oposición de Jesús a la cultura de la época. Y la cultura de la época es la misma que ahora. Las personas son avariciosas, tienen y quieren tener más, quieren tener a costa del trabajo de los demás, a costa de pasarle por encima a los demás. Y entonces el Señor Jesús vemos que aquí se opone a esto y dice: esto no está bien. Y ahora vemos el mundo, hermano, y podemos encontrar estas situaciones todavía. Situaciones de lucrar, por ejemplo, con el evangelio, o de la explotación que se realiza a algunas personas que trabajan, o que se hacen timos, se hacen engaños, se hacen estafas. Y entonces, hermano, nuestra responsabilidad, volviendo al tema de la misericordia y gracia, también es oponernos a estas situaciones, oponernos a que se lucre con cosas que no se debe lucrar, oponernos a que se le pase por encima a las personas, oponernos a que el acceso al Señor sea visto como un lujo o como una comodidad y no como algo que ya se entregó a nosotros sin costo alguno, para nosotros. Otra cosa en la que podemos ver el carácter del Señor Jesús y su comportamiento referente a la cultura de la época y la cultura que sigue siendo en nuestra época, es que Jesús escogió a los sencillos. Jesús pudo venir a esta tierra y ir a cualquier persona porque Él era Dios. Pero decidió rodearse de personas sencillas. Sus discípulos eran pescadores, no tenían formación tal vez como lo podían tener los fariseos. Eran publicanos, personas que ya eran rechazadas por su trabajo que se consideraba vil. Y el Señor Jesús de estos hace sus discípulos, de esto hace a sus apóstoles. Entonces, el Señor Jesús aquí nos demuestra que a Él no le preocupaba tener amistades con personas que tuvieran demasiado estatus, sino que el Señor, viendo el corazón, viendo el propósito, no se conformó a las normas de la época y dijo: sí, de estos me voy a servir para ir a repartir el evangelio. A estos son los que les voy a enseñar.
La palabra en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31 nos habla de este tema. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vemos al Señor escoger lo que el mundo había rechazado. Y entonces a veces, hermano, nosotros cometemos el error de no ponernos a esta cultura de el mundo, de rechazar personas, de hacer a un lado personas. Y cuando nos sentamos a pensar como hijos del Señor, como conocedores del Señor, como seguidores de Jesucristo, y decimos, la cultura quiere que yo haga esto, la cultura quiere que yo haga a esta persona a un lado, la cultura humana quiere que yo me deshaga de esta persona por X, Y y Z condición. Pero mi cultura de reino, que es a donde en realidad pertenezco, porque fui pagado a precio de sangre, por gracia soy salvo, me dice que como yo recibí esa gracia, yo no debo negársela a esta persona, porque el Señor me escogió a mí, que también tal vez no soy gran cosa. Y entonces, no voy a pensar que debo hacer a esta persona a un lado, si el Señor me vio a mí con ojos de amor y de misericordia y decidió que yo valía la pena. También puede ver esta persona y también sabe que vale la pena. Entonces, hermanos, es un tema de ponernos a revisar nuestros comportamientos y lo que hacemos continuamente y ver que Jesús a las normas sociales, a la cultura de méritos, la cultura de se merece esto porque hizo X cosa, de se merece lo otro porque hizo otra cosa, de este es un pecador porque trabaja en esto, de este es un pecador porque hizo esto, de nosotros sí nos merecemos el dinero, nos merecemos el reconocimiento porque somos fulano, mengano, sutano y perezejo. Si lo pensamos bien, la cultura del mundo no ha cambiado para nada. Seguimos bajo normas sociales muy similares, con expectativas de un mundo que quiere ir en contra de lo que nosotros queremos. Y sin embargo, a veces encontramos que son más las personas que, conociendo la verdad, no quieren comportarse con la cultura del reino y siguen buscando la cultura del mundo. ¿Nosotros qué hacemos? Si Jesús fue un radical de amor, de paz, de dignidad, de humildad, ¿cuál es nuestro deber? Pues replicar el carácter de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre Celestial, que son grandes en misericordia. Aquí recordamos uno de nuestros versículos base, Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es en la gracia del Señor que nosotros encontramos nuestra fortaleza. Y es en la gracia del Señor que podemos encontrar esta nueva forma de ser, de comportarnos. Y reconocemos que son los méritos de Cristo. Leo la palabra en Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí es donde entendemos los méritos de Jesucristo. Él se hizo carne, Él vino a vivir entre nosotros, Él murió por nosotros, Él venció la muerte, Él nos dio vida eterna, y por su sacrificio, por su disposición, el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Y es por esos méritos que nosotros podemos decir ahora, cubiertos por su sangre, nuestra multitud de errores, podemos clamar al Señor y decir Abba Padre, y podemos ser transformados por esa misericordia, y podemos comportarnos de una manera diferente, y podemos tener la fuerza para ir en el camino del Señor. Y parte, hermanos, de ir en esta cultura del reino es admitirnos a nosotros mismos que no lo sabemos todo, que no somos perfectos, que el único perfecto es el Señor y que tenemos áreas donde evidentemente somos débiles.
admisión que ante el mundo podría ser fatal. Pero el Señor nos dice que no hay que preocuparnos, porque nunca iba a ser en nuestras propias fuerzas. Y la palabra nos dice en 2 Corintios 12, versículos del 8 al 10, leeré para ustedes. Aquí Pablo escribe sobre el aguijón que tiene en su carne, que hay muchas interpretaciones, pero el punto de hoy es algo que flaqueamos, algo que nos debilita, algo en lo que no lo logramos o no podemos lograrlo humanamente hablando. Y dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es un cambio de paradigma de la cultura humana, de pensar que la debilidad es algo que nos avergüence, la debilidad es algo que tengamos que eliminar. Y aquí la cultura del reino, el Señor en su misericordia nos está diciendo que nos sea suficiente con su gracia. Porque en esa gracia es que encontramos fortaleza para esas áreas donde no lo podemos lograr, donde no tenemos fuerza, donde no vamos a poder humanamente hablando. Entonces es el mérito de Cristo, por medio del cual nosotros vemos que está la gracia para nosotros. Entonces no buscamos méritos propios, no buscamos nuestra exaltación, buscamos la exaltación del Señor, del nombre de Jesucristo, y para que nosotros seamos menos cada vez y más Él. En eso consiste este cambio de paradigma, este ir contra la cultura del mundo que nos dice: debes tener vergüenza de quién eres, debes hacer a las personas a un lado, debes querer tener más, debes querer ser más, debes querer, no importarte, pasarle por encima a quien sea con tal de ser alguien. Y el Señor nos dice en su misericordia, no. Vean el ejemplo de Jesús, vean cómo vivió mi hijo en la tierra, vean lo que Él hizo. Y entonces aprendan a comportarse de acuerdo a esa profesión que les di, de acuerdo a este amor que recibieron, de acuerdo a esta misericordia. En Mateo 5, versículos del 13 al 16, el Señor nos manda a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y leo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, hay que ser radical, hay que ser distinto en este tema de expresar la misericordia y la gracia del Señor. Porque las maneras de hacerlo las vemos, como decíamos anteriormente. Vemos a un Señor Jesús que no se preocupó por un estatus, que no se preocupó por una etnia, que no se preocupó por un qué dirán, que no se preocupó por construcciones sociales que le hubiesen impedido mostrar su gracia y mostrar su misericordia. Hermano, le diría que vivimos en tiempos difíciles, pero le voy a decir una cosa, el mundo siempre ha sido difícil. Este solo fue el momento especial de difícil que nos tocó a usted y a mí. Pero sí le diré que la misericordia requiere una determinación y una gracia para ser mostradas a los demás. Y esa determinación viene por un profundo convencimiento de que usted de gracia recibió, de gracia debe dar. Y a veces lo pensamos solo en cosas materiales, pero el entregar misericordia y gracia, como hemos estudiado, va mucho más allá. Tiene que ver con nuestro trato, tiene que ver con nuestro comportamiento. El día de ayer decíamos que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Porque el Señor está cerca de nosotros, para poder darnos ese punto de cómo tratar a alguien. El Espíritu Santo nos susurra al oído y nos dice, haz esto, ve ahí, da tal cosa, sonríe. El Espíritu Santo está ahí para guiarnos en este día a día, demostrar la misericordia, la gracia del Señor que nosotros hemos recibido.
No es fácil nadar en contra de la corriente, hermanos, pero hemos sido llamados a esto. Hemos sido llamados a un camino más excelente, dice la palabra. Y estamos buscando todos los días parecernos más al Señor Jesús. Si hasta el momento no hemos podido demostrar esta cualidad de misericordia y gracia del Señor, de esta transformación que Él ha hecho en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, pues hoy es el día de empezar, hermano. Leo con 2 pasajes de Filipenses. Primero, Filipenses 3, versículos del 12 al 14. Dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y el otro, igual en Filipenses 3, le leo el versículo 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. El Señor nos recuerda que somos ciudadanos de nuestra patria celestial y que esa es la cultura que nosotros debemos traer a la tierra. No haciéndonos nosotros como los demás, sino buscando expandir el reino de los cielos. No con grandes actos de predicación, hermano. Con sencillas actitudes todos los días que demuestren el amor y la misericordia del Señor a todo que se cruce en nuestro camino. Es así como vamos con la cultura del Señor y contra la cultura de lo que el mundo llama méritos. Oramos. Señor, te damos gracias en este tiempo por esta enseñanza. Damos gracias, Señor, porque nos has hablado, porque nos has confrontado, Señor, y porque nosotros, Señor, queremos seguirte hacia ese camino mejor, hacia ese camino, Señor, que es más alto que lo que nosotros podamos imaginar, esos pensamientos, Señor, que son tuyos y no nuestros. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes sobre qué debemos cambiar, cómo debemos comportarnos, Señor, cómo podemos mostrarte mejor, Señor, a las demás personas. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, esta ha sido nuestra 4ª lección. Los espero mañana para nuestra 5ª lección, en la cual estaremos hablando de nuestro testimonio como una señal de misericordia. Los espero.